Introducción a la vida fascista. 7. Contribución a la metafísica fascista. Pero nosotros sí debemos hacerlo. El problema de la decadencia de Occidente es de larga data. Los filósofos y los intelectuales tienen la tarea de situar el momento y seguir su evolución, mejor dicho, su involución, porque hubo épocas que los filósofos y pensadores de la Revolución Argentina consideraron ejemplares. Para empezar, el Imperio Romano, modelo de civilización, sociedad vital, con tendencia a la expansión, como toda sociedad que se precie, un patriciado homogéneo y seguro de su destino, una administración ejemplar, un ejército civilizador, un derecho que fija los límites y los alcances de la propiedad privada, que sella con la ley las prerrogativas del poder del padre, que le da su lugar a la esposa, a la casa y a la familia, y que, en su mejor momento, cae bajo las cenizas de sus excesos, dejando el marco adecuado para la ciudad de Dios, el Imperio Católico Romano. La otra sociedad ejemplar es la gótica del medioevo, por su integridad, por la cohesión en todas sus partes, por el matrimonio entre el poder terrenal y el divino, por la proliferación de frailes, por la permanente invocación de cada cosa al Señor, feudal y celestial, por la conjunción entre caballeros de la espada y mensajeros de la cruz, por la bendita cruzada, por Santo Tomás, que demostró lógicamente la existencia de Dios, y por el paisaje imponente de las catedrales de la fe. Después la nada, una nada que fue desparramándose de a poco como gelatina nihilista. Se acostumbra en nuestro país a creer que los filósofos y los pensadores son progresistas por definición y oficio, que resisten al poder, que tiene la rebeldía del que se opone, que tienen barba, miran con recelo, y si no son comunistas lo fueron. Se cree además que la única historia de la filosofía es la historia oficial, la de la rutina académica, que comienza con la luz griega, sigue con la luz cartesiana, luego la luz kantiana, la luz socialista, o si se es romántico, las tinieblas intensas de Schopenhauer, Nietzsche y Heidegger, y como cerecita de adorno, la última bolilla, el compromiso de Sartre. Para no mencionar a los que focalizan su atención en Frege, Roussel, Carnap y otros maestros de la precisión. Pero filósofos hay muchos, e historias de la filosofía más de una, y ediciones y lectores de la metafísica argentina muchos más de los que se creen. En aquellos 60, en la época de la Revolución Argentina, la filosofía que circulaba entre los fundadores de la Nueva Argentina tenía su trazo marcado, porque había filosofía, importaba que lo hubiera. El mundo se tensaba por la lucha entre el dragón rojo y los caballeros de la fe. Occidente se jugaba su destino, y se había llegado tan bajo que era de máxima urgencia revisar los fundamentos. Mariano Castex lo dice con precisión cuando no encuentra para nuestro destino otro que el que debemos forjar con nuestra sola estirpe. Otra tradición que la de nuestros abuelos, la de los centuriones del Grial, que no hay país de la modernidad que no haya sido tragado por el descreimiento y el escepticismo liberal, la jungla del dinero, la compraventa de los principios, o por las hordas del ateísmo, de la sinarquía internacional y de la masonería librepensadora. Para el que quiera tomar contacto con ella y no haya recibido la última guía Michelin, se llama Sinarquía, según el estudioso Oscar Bast, a una mezcla de humanismo laico de todas las tendencias, incluidos los comunistas, como los católicos progresistas, protestantes modernistas, conversos de toda índole, francmasones, tecnócratas, liberales, expertos en demografía, planificadores familiares, ultrahumanitarios, todos los amantes de la paz, la conspiración progresista. El mundo ha caído tan bajo para Castex que ya no se encuentran ejemplos encomiables, tan solo la dignidad que siempre mantuvo Franco, la neutralidad de los suizos y alguna monarquía nórdica en la zona del séptimo sello. El resto es nihilismo. La decadencia de Occidente comienza a mediados del siglo XIV, hace unos 650 años. El primer conspirador fue el franciscano Guillermo de Ockham,
El centro de la conspiración fue Oxford y la doctrina que crea y que da vueltas al mundo y no deja de darlas se llama nominalismo, porque la sinarquía filosófica tiene la cualidad acumulativa. El nominalismo está en germen en todas las variantes del nihilismo de la modernidad. Jean Auxerre, el padre filosófico del entorno doctrinario del general Onganía, el pensador traducido por el coronel J.F. Guevara, prologado por el cardenal primado de la Argentina y comentado por el arzobispo de Paraná, dedica a este momento crucial de la caída ética y metafísica un libro y la dimensión de un problema, el problema de los universales. Este problema tiene las apariencias de ser medieval, pero no lo es. Se trata de la verdad, si existe o no, si la tiene Dios o el hombre, si es el hombre, qué hombres, y si son hombres sabios o santos. Si son los santos, qué santos son. Si tienen una aurea pagana o cristiana. Si son santos cristianos, habría que ver si son recientemente canonizados o lo fueron hace tiempo. Si fue hace tiempo, ¿en dónde está el beato? Si no está, ¿quién la tiene? La verdad y así en más. La verdad es un problema filosófico que se parece a una cacería del tesoro, de esos que brillan en el Sahara. Pero no es un espejismo la verdad, y menos para Auxerre y los filósofos de aquella revolución que se llamó Argentina. El problema de los universales puede resumirse en el famoso ejemplo que dan los escolásticos y otros grandes medievalistas. Tomemos a tres individuos naturales. Uno es Sócrates, el otro es Platón, el tercero es un asno. La pregunta escolástica es, ¿a quién se parece más Sócrates? ¿Al asno o a Platón? La semejanza se infiere de un sentido biológico. La respuesta es, se parece a Platón. ¿Por qué? Pregunta el monaguillo. Porque tanto Sócrates como Platón tienen algo en común, son hombres. Este predicado común contiene algo real, ¿o no? Esta comunión remite a alguna naturaleza. Como dicen los medievalistas, es mayor convenientia inter Socratem et Platonem, quam inter Socratem et ipsum asinum. Aquí hay dos problemas, uno contingente, el otro necesario. El primero llamativo, aunque subsidiario, es el del asno, animal medieval, ejemplar zoológico al que los filósofos remiten cuando quieren contrastar o llevar al límite del absurdo algún razonamiento. Por eso Occam dice, siguiendo su concepción voluntarista de la divinidad, que si Dios hubiera querido, se habría convertido en un asno. El otro no es un asno, es un problema, el de la relación entre el lenguaje, las palabras y la realidad. La palabra hombre, que asocia a Sócrates y a Platón, remite a un existente o es un invento de la semántica para que podamos entendernos. ¿Es artificial o es natural? ¿Cómo es posible que la misma naturaleza venga a ser por un lado pensamiento general y por el otro cosa individual? A través del problema del lenguaje se apunta el debate sobre el orden del mundo. Se empieza con el lenguaje porque lo primero es el verbo, al menos para los humanos. Para discutir el orden del mundo, antes que nada debemos ponernos de acuerdo sobre el instrumento, los nombres que les damos a las cosas. Porque si los nombres no tienen densidad, peso específico, si son acreedores de un nulo valor de verdad, mañana diremos que Sócrates rebuzna como el asno y Platón cacarea, y entonces ya serían 4 los miembros del enigma y el problema jamás tendría solución. Nuestras palabras remiten o no a las cosas. El debate medieval gira alrededor de las relaciones necesarias de las cosas que pasan en el mundo. Si pasan por alguna razón, si esta razón puede ser otra que la divina, o si la que ocurre en el mundo nada tiene que ver con lo que Dios quiere. Occam decía que Dios hace lo que quiere, y lo que quiere nos es absolutamente desconocido, que si creemos en Él es por la fe, y nuestra fe no lo seduce porque sus designios, el modo en que se conduce o conducirá, solo Él lo sabe. La suerte que nos toque, quiénes de nosotros se salvará y quiénes no, no depende de merecimientos, porque Dios es altísimo y oculto, indiferente a nuestros desvelos y artimañas. No es una dama que está sola y espera. Por eso, cuando nos referimos al segundo momento de la caída ética de Occidente, la que produjo Lutero,
los acusadores insistirán en la formación nominalista del reformador de Wittenberg. Para el nominalista Occam, Dios no quiere las cosas porque son justas, sino que son justas porque las quiere Dios. De Dios depende el bien y no al revés. No hay causa para la voluntad divina. El nominalista descarta todo análisis de la voluntad divina. Afirma que no hay relaciones necesarias entre los seres del mundo. No hay leyes que no dependan de la voluntad de Dios. Solo conocemos la jerarquía establecida por las Santas Escrituras, por la Iglesia y los santos, y las recitamos y transmitimos porque creemos en ellas, porque intentamos hallar las verdades lógicas de tal encadenamiento. Analizar el porqué es tragarse la manzana con el gusano adentro. Si existe alguna semejanza entre Sócrates y Platón, o si simplemente podemos usar abstracciones como los conceptos hombre o mamífero, esto no se debe a que hayan mamíferos celestiales, o porque exista una especie con espesor ontológico, sino por una conveniencia gradual entre una cosa y la otra, por la semejanza entre individualidades. Las cosas individualmente convienen entre sí, y la generalidad que abstraemos no es más que una intención mental que nos ayuda a clasificar, pero no a descubrir ningún orden de lo real. Occam dice que la cosa es indivisa. Si cada cosa fuera individual y universal a la vez, la forma individual, Sócrates, se combinaría con la forma universal hombre, y tendríamos a una bicéfala, lo que es imposible para Occam, que define a la cosa como lo que no puede dividirse. Para los realistas como Duns Scott, entre nuestro intelecto que concibe lo común en la diversidad y la naturaleza, existe un parentesco. Para el nominalista no hay tal familiaridad. Pone a la cosa de un lado, indivisible, a la palabra por el otro como intención mental, y a Dios fuera de todo. Rey de reyes, amable, adorable pero incognoscible por la naturaleza humana. Esta diatriba medieval sembró el primer germen nihilista, la doctrina de Occam, furibundo opositor del Papa Juan XII en el debate sobre los pobres. Dibujó la matriz sobre la que se moldearían los laicismos del futuro. El filósofo Husserl, ideólogo de la curia, de la jerarquía militar y del empresariado nacional católico, arremete contra el nominalismo por haber inaugurado la peste de Occidente. Dice que es primordial reflexionar sobre el problema de los universales, porque se trata de fundamentar la distinción entre lo que es imperioso y lo que es libre, de lo que se impone universalmente y de lo que puede o debe variar con el tiempo, el lugar o las personas, en la organización de la sociedad humana. El problema de los universales vincula a la lógica del conocimiento, con la ontología o las categorías del ser, y con la política, el orden de la comunidad humana. El problema fundamental de la política, dice Husserl, es determinar las relaciones que en el orden humano se establecen entre lo que es contingente y lo que es necesario, entre lo accidental y lo esencial, entre lo particular y lo universal. El nominalismo, como el liberalismo, tiene horror a las definiciones, dice Husserl. Prefiere la indeterminación o la invocación de categorías vaporosas como la vida o el sentido de la historia. La verdad para el nominalismo no es, sino se hace, se elabora y evoluciona sin cesar. No se le posee jamás, es sobre todo una búsqueda. Si lo real es solo singular, si es puro devenir, entonces lo universal y lo general solo pueden comprenderse como testimonio, como enunciado de una experiencia, como en resultado de una encuesta. Es el dominio de la opinión, del azar, de la temporalidad recortada, del rechazo a toda formación doctrinal o dogmática. Por eso el nominalismo es consustancial con el relativismo, que pregona la cohabitación general de las ideas, que culmina con aquello que se llama respeto por las ideas de los demás, o la tolerancia ante la diversidad. El nominalismo es la vigencia de la pereza y la irresponsabilidad. Pretende mostrarse en sociedad con una pose de urbanidad del que da lugar a todo y a todos, pero no hace más que exhibir su indiferencia, gemela de la indeterminación de su lógica. El nominalismo es el primer eslabón de una cadena que se continúa con el liberalismo y el marxismo.
Por su base epistemológica, no pueden fijar ninguna barrera, ni imponer ninguna regla a la ingeniosidad, al capricho, ni siquiera a la locura de los hombres. Usted conoce la ciénaga doctrinaria de Occidente, conoce la zona que nos chupa. Al nominalismo únicamente se le puede oponer un realismo integral, en el que lo universal fundamente las cosas y nuestro pensamiento, en el que las leyes formales de nuestro intelecto y la sustancia del orden del mundo se superpongan sin restos. Si quedan migas, se barrerán. El ser continuo. Es absurda la pretensión de Ockham en separar fe y razón, de dar lugar al divino arbitrio, a su capricho endiosado. El orden del mundo carece de vacíos. Su cemento es la fe, su estructura lógica, la lógica del ser. Las divisiones, el dualismo del mundo se enlazan hacia una unidad superior. El sistema binario es lo que le da forma a la luz. Es el vitro arbóreo por el que pasan los rayos verticales. Pero el ser nunca deja de ser el mismo. Existe la verdad y la podemos conocer. El mal que ataca como veneno a los individuos es la ignorancia de la verdad. Dice Husserl. Si Ockham combatió los realismos, fue por razones políticas y económicas. Se opuso a la propiedad de los bienes eclesiásticos. Prefería que la tierra fuera administrada por los emperadores y no por los papas. Pero su política ensamblaba con su lógica. Si no hay arquetipos, si no hay mediadores ideales entre sujeto y objeto, si no existe la posibilidad de la santa interpretación, tampoco existirían los santos lectores de la ley suprema. Si Dios hace lo que quiere sin postular un orden fijo de preferencias, no hay lugar para la jerarquía episcopal que transmite la sacralidad de las escrituras. No habría poder, y sin poder no hay Dios. Allí nos lleva el nominalismo, a combatir la tesis de la verdad que dice, omnia instaurare in Cristo. Sin poder no hay verdad, y sin verdad no hay poder. Jordán Bruno Genta define a la filosofía como la ciencia de las esencias y de los fines de la existencia. Es la ciencia de la verdad que el hombre debe servir. La filosofía, agrega, es el pilar del occidente cristiano, la ciencia de la eternidad y de lo que es eterno de las cosas. La doctrina positiva que se funda en la verdad de Dios o revelación y en dos verdades objetivas del orden natural. La filosofía del ser con su lógica de la identidad y del derecho romano como estructura básica del Estado o poder político. Las instituciones de la fe y de la tradición que derivan de estas afirmaciones son la Iglesia, la patria, la familia, la propiedad, la profesión, el municipio y el Estado. Servidor del bien común, más las Fuerzas Armadas. La familia se asienta en la mujer, cuyo paradigma, dice Bruno Genta, es la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Pero algo salió mal y la gestión ecuménica del catolicismo se vio perturbada. Primero fue con Ockham, luego vino el gritón de Worms, el doctor Martinus Luther. Todo curso de filosofía con un mínimo de consistencia debe detenerse en Lutero si se quiere comprender el inicio del proceso de liberalismo. Bruno Genta ataca a Lutero como puede y con lo que tiene. Lo acusa de haber trazado la barrera entre la razón y la fe, de haber introducido en Occidente la falacia de las falacias, el libre examen, la soberbia del hombre que cree que está en su poder el examinarlo todo, el de discutirlo todo, el de no conformarse con nada, el de sentirse en alza cuando discute a la autoridad y de cortejar el no como partícula deseable. Es una extraña combinación la que hace Genta cuando la figura de Erasmo y la de Lutero, porque fue el primero el que escribió el libero arbitrio y fue el segundo el que le respondió con ser arbiter. Pero como Lutero atacó el principio de la jerarquía eclesiástica y repitió hasta el cansancio que entre los cristianos las diferencias solo se establecen por leyes que son invenciones humanas, por lo tanto arbitrarias y transitorias, además de que las órdenes sacerdotales no son más que cargos administrativos, y recalcó que todos los cristianos
son de hecho sacerdotes por el bautismo. Entonces, infiere Genta, si todos somos sacerdotes y llevamos el evangelio en el corazón, también todos podemos afirmar que somos reyes, sabios, y así cualquiera puede arrogarse todo tipo de autoridad y descalabrar las jerarquías, lo que es el horror para Genta. Pero lo que el protestantismo ha valorado es la ética comercial. La figura del comerciante ha sido deplorada en la metafísica argentina. Martínez Zuviría o Hugo Guast, ministro de Educación de 1943 y nombre de honor que identifica a la primera sala de nuestra nueva Biblioteca Nacional, cada vez que debe describir a un comerciante o banquero, es decir, para lo que entiende por judío típico, lo hace con bolsitas vomitaderas. En su gran obra de 24 ediciones, El Cajal, da al banquero el nombre de Zacarías Blumen y lo ve así: perfil de tucán, cuello corto, espaldas cargadas, labios exangües, como la carne kosher, de un cordero sangrando por el rabino, fisonomía marcada por el Talmud indeleble, traje pulcro y de buena tijera, pero demasiado nuevo. Este no es el modo en que a partir de la ética protestante y de sociólogos como Weber y Sombart, sociología, una típica ciencia judía para los cruzados, se percibe a la figura del mercader. La piedad cristiana en el mundo mercantil ha generado lo que Sombart llama el romanticismo de los números, que opera con magia irresistible sobre los poetas que hay entre los mercaderes. Poetas y virtuosos en el mundo del dinero es algo inconcebible para los amos de la tierra, de la tradición, de los antepasados, del ser, de la gracia, del soldado, del santo, de la virgen, del sabio, de la sangre y del intelectual pudoroso. Ni qué decir de las virtudes empresariales como la agudeza, la comprensión rápida de lo esencial y la capacidad de descubrir el momento oportuno, o, siguiendo a Sombart, la viveza de espíritu que debe tener el especulador, representada por la caballería ligera, por la que, si el lector recuerda, las imágenes de Castex de la caballería de los jesuitas armados en su lucha contra la bestia, y estas figuras de viajantes y textiles de una nueva caballería, presenciamos una agitada disputa por el privilegio ontológico de guardarse al hombre montado. Otra virtud mercantil es la perspicacia y la capacidad de conocer a los hombres y al mundo, capacidad de negociación que suma a la docilidad un gran poder de sugestión. Esta ética del capitalista, que forma hombres que tienen un resorte en tensión, que los hostiga y que transforma en verdadero suplicio calentarse el andamiaje frente a las llamas de una chimenea, convierte al tiempo en algo que permanentemente se escapa, vuela, siempre nos falta. Ha dejado de ser el tiempo eterno en el que el sabio contempla el orden del mundo. Esta valoración de los personajes del dinero es algo que también trajo el protestantismo, una religión fatalista, de ascendencia nominalista, creyente en la predestinación, en la voluntad secreta de Dios, que produjo el efecto inverso al quietismo: trabajar, obrar, crear, producir, para no pensar en el paraíso y no tentarse con el más allá, y mucho menos en pedirle al Señor, rogarle, prometerle, confesarle, comprarlo. Las buenas obras para desprenderse de la angustia por la buenaventuranza y la profesión como ejercicio ascético y consecuente de la virtud. Genta se tomó demasiado a la letra la palabra protestante como de alguien que hace el libre examen de todo y protesta. El protestante, en realidad, es un trabajador austero que planifica su voluntad hasta en el baño, que no demuestra el más mínimo de sus afectos por temor a cometer el sacrilegio de la idolatría, que recorta un círculo de soledad interior infranqueable y que también se ha destacado por hacer la limpieza étnica de los perfiles de Tucán. Pero Lutero provocó la escisión, fue una herejía triunfal, debilitó al imperio religioso y sentó las bases del nihilismo de la modernidad. Aunque el laicismo que tanto inquietó a Genta está lejos de ser tan victorioso en vísperas del nuevo milenio, porque el protestantismo se ha descompuesto en innumerables sectas
que desde el norte de América llena los estadios en nombre de lo que Harold Bloom llama la religión norteamericana. Un gnosticismo evangelista que grita Jesús por los radios y las TV, compra todos los teatros y todos los cines abandonados, hacen cruzadas de salvataje de almas y fundamentalmente de cuerpos, realiza milagros por segundo, que cuando hay comunistas sopla quiénes son y cuando ya no hay los inventa. Estas sectas de Dios, desde la ciencia cristiana, los testigos de Jehová, diferentes alquimias entre anabaptistas, mormones y cuáqueros, desde los púlpitos universales de Billy Graham hasta Jimmy Swaggart y el pastor Jiménez, esta plaga apocalíptica y mística que le disputa a la curia su clientela, puede hacer descansar a gente y otros en paz. El trueno del Señor sigue vigente. En este curso de filosofía para cruzados, en esta genealogía de la caída de Occidente y de lenta lucha contra la bestia, no hay que olvidar el paso siguiente, el del nacimiento de la ciencia como otro avatar del libre examen. Ockham y Lutero son dos traiciones en el interior de la Iglesia. El debilitamiento del poder de la Iglesia permitió el alarde de los futuros doctores de la Sorbona, es decir, de Descartes, dudar de todo. Este es el pecado de Descartes. Así Descartes, dice Bruno Genta, justifica el libre examen, el derecho de cada individuo a discutirlo todo, a dudar de todo y a exigir que su asentimiento a algo dependa de su propio juicio. Lutero hace radicar la interpretación válida de la palabra de Dios en el sentimiento interior. Descartes hace radicar en el yo pensante el principio de la verdad. Mas, aún así, si tomamos la palabra de Descartes, dice, el libre arbitrio es lo más noble que hay en nosotros y nos hace semejantes a Dios. Descartes inicia el liberalismo dando a la inspiración del sujeto el criterio supremo de validez. Protestantismo en el plano religioso, idealismo en el filosófico. Uno y otro son expresiones del libre examen. Principio, dice Genta, del liberalismo en todas sus formas. Pero lo que fundamentalmente trajo al mundo el pensamiento cartesiano es el fetiche de la ciencia. El doctor de la Sorbona no dejó de rendirle loas al Señor, pero lo convirtió en una idea innata, en un huevo que apoyamos en la cabeza por necesidad lógica. Una idea de lo infinitamente grande no puede ser creada por un débil y finito como el hombre. Este frágil homenaje no puede ocultar que es a través de Descartes, lector crítico de Galileo, que nace una modernidad que afirma que la ciencia concierne directamente la existencia de los hombres, que un dominio de la naturaleza es indispensable para la liberación de los hombres, control por la mecánica de la naturaleza exterior a los hombres y por el conocimiento médico de la naturaleza interior a los hombres. Esta idea de una naturaleza como una entidad físico-matemática que se establece por la idea de ley y no de fin, como en el pensamiento clásico, la afirmación de que cada cosa, lo singular, la parte, no es una expresión de un todo, su mínimo reflejo, la aseveración de que el reino de las cosas se define y relaciona si es conmensurable, que la medida es el patrón de la cadena universal, la idea, en fin, de que para poner en movimiento las premisas de ese saber, no se duda cómo el escéptico que descree por decepción y distancia, sino que la duda es actividad, ejercicio motor, método aplicable para la discriminación entre lo verdadero y lo falso, que la única certeza posible es que estamos ejerciendo el método, que el pensamiento es el sello real del existir. Estas definiciones marcan una ruptura con el pensamiento clásico. Recuerda Alexandre Coiré que Descartes en su epístola a los doctores de la Sorbona dice que es absolutamente cierto que haya que creer que hay un Dios, porque así lo enseñan las Sagradas Escrituras. Por otra parte, también dice que se debe creer en las Sagradas Escrituras porque no fueron dadas por Dios. Esta doble afirmación, que no es ninguna, hace harto difícil una eficaz labor proselitista entre los infieles, escépticos y libertinos, que podrían imaginarse que cometemos el error que los especialistas en lógica llaman
un razonamiento circular. Este prurito de Descartes acerca del razonamiento basado en la revelación no es el de Genta y de tantos metafísicos argentinos. El que no cree en la revelación es una bestia en el sentido apocalíptico, y si no es convencido con palabras, será con carrozas de fuego. En verdad, será con las carrozas, porque un infiel difícilmente deje de serlo, especialmente si es infiel de los tiempos modernos en el que abundan conversos y marranos. Aquel que no crea en la luz que dio la señal en el cielo a 3 jinetes a caballo que se dirigen a una posada para recibir a una deidad cuya temprana forma proviene del vientre de una doncella virgen, preñada por un meteorito divino, para dar a luz a un joven sacrificado por un Padre Celestial, para temperar la desobediencia de los hombres. El que no crea en esta verdad y no practique el ritual en el que la carne y la sangre de Dios se comen simbólicamente, este sacrílego pecador será crucificado por el cruzado más cercano. Descartes estaba preocupado por demás, aficionado a la ciencia, se desvelaba por los problemas lógicos y los razonamientos circulares. Allí nace su primera afrenta, el de desacralizar el círculo, el de dejar de adorar su forma perfecta, la geometría excelsa de la esfera. El cosmos helénico, el cosmos de Aristóteles y del medioevo, es un mundo ordenado y finito, ordenado en el espacio, desde lo más bajo a lo más alto en función del valor y de los gradientes de perfección. Jerarquía perfecta en el que los lugares corresponden a una escala de purezas y transparencias que van de la materia a Dios. Es esta una naturaleza activa, dinámica, establecida en su nivel más profundo sobre un orden armónico. El mundo griego es finito porque su universo es de fines. Se descubre el orden, no se lo inventa. Si alguna libertad existe, es la de buscar el equilibrio, es decir, el lugar adecuado, el lugar justo, justeza y justicia. El lugar, dice Pierre Genancia en su libro Descartes y el orden político, está ahí antes de que lo ocupemos. Cada ser, de la naturaleza en general, porque en el pensamiento clásico no hay margen para una naturaleza específicamente humana, tiende hacia su lugar natural. Para un pensamiento de esta calidad, el mundo está completo. Debe seguirse el camino ya trazado y no desviarse. No hay fisuras, vacíos, grietas, laberintos, si no son de perdición. Nada es absurdo, todo es explicable porque es revelable. Todo tiene que ver con todo y no hay desajustes salvo los creados por los desviados. Entre la razón, la naturaleza y la ciudad hay una homología. Son parte de una misma cadena y de un bloque liso. El pensamiento de los clásicos de la antigüedad para nuestros metafísicos es integral. Quizá no tanto para los griegos, si se toma en cuenta lo que sucedió con Pitágoras huyendo por las islas con sus números irracionales, Jenofonte arrejándose en el volcán y Sócrates tomando cicuta y regalando un gallo. Pero para nuestros pensadores como Genta, sí, porque los griegos nos legaron el principio de identidad con el que definimos y distinguimos a cada cosa en su lugar. Definir es jerarquizar, dice Genta, es establecer el lugar y el rango de cada cosa en el universo. La definición es la soberanía de la mente y el señorío del hombre sobre sí mismo y sobre las cosas. El principio de identidad se apoya en la lógica de la razón suficiente que sostiene que todo lo que existe tiene una razón o fundamento, con la sola excepción de Dios, o de Genta, o de Onganía, o de Castex, pero no de Descartes. La física cartesiana destruye la concepción tradicional del cosmos jerárquico. La prueba del primer motor, o del fin último, la de los grados de perfección que se fundan en la necesidad de detenerse y en la imposibilidad real de una serie actualmente infinita. Descartes destruye la estructura de esta lógica. Con esta transgresión inicia al mundo del nihilismo moderno, que pasa del hábito metafísico como principio rector de la ciencia para establecer la justa proporción de cada ser, al hábito matemático, hacia la universalidad vacía e indiferente, al uno numérico. Para Genta, la mentalidad moderna abstrae
mediante la unidad cuantitativa, todas las distinciones esenciales. Confunde y nivela, en lugar de distinguir y jerarquizar, para unir real y verdaderamente. La modernidad desplaza el orden del superior y del inferior, mediante la sucesión del más y del menos. Horizontaliza. Los límites de los fenómenos se vuelven exteriores y accidentales. El régimen teológico metafísico de la antigua suma del saber es sustituido por un régimen empírico matemático que no busca la contemplación del ser, sino el uso de las cosas. No hay fin para la invención de artificios. Se destruye la naturaleza. Se mundializa el desenfreno consumista. La carne de la imagen nos idiotiza. El dinero nos convierte en seres fariseicos y fundamentalistas contables. El mundo del tucán eclipsa la beatitud. Ya no hay valores, sino shopping centers. La bolsa es la vida. Los hombres ya no tienen destino ni se preocupan por él. Cada vez menos gente va a misa. Los jóvenes están enfundados en sus Walkman, enceguecidos por Tinelli y fisurados por las falopas. Las mujeres blancas se ennegrecen con rayos, las negras al revés con lo mismo. Los chicos se dan de grandes, los grandes cada vez más se juvenilizan. Los sexos se fabrican, hasta la vida también. El simulacro y el mundo del espectáculo sustituyen a la autenticidad. Nadie más se doctora de hombre con mayúscula. Al fútbol ya no va nadie y hasta el mate se lo toma de apuro. Y todo por culpa de Ockham, Lutero y Descartes. El padre Julio, como llamaban al cura, Julio Mainville, asesor espiritual del grupo Tácuara, mentor ideológico de cualquier contingente de salvación nacional, creador de ensayos sobre el judío y la peste semita, perseguidor furioso de la curia progresista, víctima de la pasión, conocida como odio amoroso por Jacques Maritain, y escritor reeditado sin pausa, da el último toque de esta torta metafísica de la cruzada argentina. Fue quien pudo sintetizar en pocas líneas las etapas del quehacer de la humanidad. Para él, la historia de la civilización transcurre por 4 etapas. La primera es la mejor. Se trata del medioevo, del que ya hablamos, la época en que los frailes vivían de parabienes, es decir, rodeados de frescos monaguillos y sumisas concubinas, de sirvientes y vasallos, época que el padre Julio llama divina. Imagino que su carácter religioso y precioso. En esta sociedad, el grupo social que lidera con espiritualidad es el de los curas. La segunda etapa es la que define como humana o racional. El grupo que da el sello a la época es la aristocracia. Esta época tampoco venía tan mal si pensamos en el ambiente lucrativo y festivo de los Borgia. Es el Renacimiento, momento que Genta inscribió en el maldito libre examen y que Mainville recuerda como el del humanismo, entre Boccaccio, la Capilla Sixtina y Vespucio, frente a la Galería da Vinci. El tercer momento es sorprendentemente bautizado animal. Hasta aquí, las cosas tenían un tono moderado, aparentemente sensaciones divinas por un lado, aristocracias por el otro, monaguillos por aquí, esculturas, orfebrerías y madonas por allí. Pero desde el siglo XVII hasta fines del siglo XVIII irrumpe en el mundo la burguesía, que regala el epíteto de aparición del animal en la historia. El cuarto momento, el de la actualidad, es sepulcral. Por eso es el de la cosa o el obrero. El obrero es una cosa y a su alrededor se tejen los ideales de Occidente. Estas 4 etapas constituyen lo que llama Mainville. Las 4 formalidades esenciales es la cuádruple matriz histórica de las civilizaciones. A ellas corresponden otros tantos tipos de anormalidad posibles, tantos como n-1, porque no olvidemos que la primera etapa, la de los frailes panzones y los asnos en el bajo clero, y los condados recorridos por obispos acorazados en el alto, fue perfecta. Pero en el segundo momento, el de la aristocracia, se produce la primera anormalidad, la aparición del naturalismo y la rebelión contra la divinidad.
el de la política como arte independiente y su versión de lo teológico, del proceso que va desligándose de una física de las almas vegetativas, de potencias vitales, un mundo en el que Giordano Bruno y Maquiavelo nos llevarán a la reforma y a la aparición del tercer momento, el del animal, el burgués, en el que lo económico se revela contra lo político. Este siglo, el XVIII, tiene para el padre Julio tres acepciones: es democrático, liberal y estúpido. El último, desde el XIX hasta hoy, ya no es estúpido, es tosco y mudo, manipulable in extremis como engranaje de cigüeñal. Es el mundo del obrero, de la cosa, de la planificación de los seres y la vida bajo la égida del Estado total. Todo este desastre cultural fue paulatino, como violenta y repentina debe ser la regeneración. La revolución de Lutero fue la expresión de la nobleza germana en su lucha contra el papado y culminó en el absolutismo. El naturalismo de la razón que se inicia en el Renacimiento termina en el suicidio de la razón en manos de Kant y Nietzsche. Por otra parte, el soberbio absolutismo de Versalles entrega su cabeza con el manso Luis XVI. El naturalismo se desarrollará sin obstáculos hasta el materialismo del siglo XIX. Su primo hermano, el humanismo, se encarnará en el Homo economicus, combinación excelsa entre el egoísmo de Rousseau y la riqueza de las naciones. Aquel mundo animal de la época burguesa habrá tenido su merecido con el positivismo y fundamentalmente con la doctrina que nos hizo simios, el darwinismo. Dice Mainville: con la Revolución Francesa comienza un mundo burgués, animal, estúpido y positivista. Esta es la historia de la historia. Así fue el decurso de la civilización. Así es el momento en el que, en un lejano país del cono sur, en el vértice polar de un planeta que vaga por el espacio en la estupidez, la animalidad, el descreimiento, la incredulidad, la tucanidad, la cosificación, ese es el momento en que candorosamente, como le es habitual, la Nina argentina rescata del campo de batalla del siglo XX sus confites y se los entrega al príncipe del Ejército Azul, el jefe de la Revolución Argentina, la Morsa, pobre Landru.